Consultorio Sarceo. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Me da muchísimo gusto hacer el enlace hasta el Vaticano con Valentina Alarraqui. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días, Emanuel. ¿Cómo estás? Pues esta semana te tengo varios temas y todos diferentes de lo que ha acaecido aquí en el Vaticano. Este escándalo del que te voy a hablar ahora empezó en realidad hace 15 días, pero fue hasta esta semana que pues vimos realmente las consecuencias concretas de lo que había pasado el 2 de octubre, cuando inesperada y sorpresivamente unos gendarmes que es la policía, vamos a decir así, del Papa, la parte italiana, porque luego está la Guardia Suiza, entraron a las oficinas de la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado, Emanuel, es como el departamento más poderoso del Vaticano, es el centro neurálgico de la burocracia y incluso de la diplomacia, y es el corazón administrativo de la Iglesia. Pues estos gendarmes entraron sin aviso y decomisaron toda una serie de documentación y ordenadores. Al cabo de esta operación, que había sido pedida, digamos, por el promotor de justicia, del fiscal, vamos a decirlo así, del Vaticano, se llegó a la suspensión momentánea de 5 funcionarios de la Santa Sede, entre ellos un monseñor que trabajaba ahí en la Secretaría de Estado. ¿Qué es lo que pasó? Que el Banco del Vaticano, el famoso IOR, que por lo general estamos acostumbrados a que esté en el banquillo de los acusados, durante años hemos oído hablar de los escándalos protagonizados por este banco del Papa, digamos así, pues en esta ocasión fue lo contrario. El banco presentó una denuncia acerca de supuestas irregularidades financieras en las compras, en la compra-venta de propiedades muy lujosas, sobre todo en Londres, y el uso quizás también irregular, porque obviamente hasta ahora no hay una investigación, hay una investigación, pero no se ha llegado a una conclusión, y también a irregularidades en lo que es el llamado óbolo de San Pedro. El óbolo de San Pedro es la recolección de las donaciones que los fieles de todo el mundo hacen durante el año para el Papa, para las obras de caridad del Papa. Entonces habría irregularidades en esta compra-venta de inmuebles de lujo y en el manejo del óbolo de San Pedro. Bueno, esto sucedió hace 15 días. ¿Qué pasó? Que el comandante de la Guardia del Vaticano pues emitió una orden con 5 fotografías un poco al estilo Wanted, ¿sabes? Que es las que vemos a veces en los aeropuertos o en algunas oficinas públicas, diciendo que estas 5 personas, es decir, los 5 funcionarios de la Santa Sede, de ellos un monseñor, suspendidos porque están bajo investigación, ya no podían entrar al Vaticano. Este papel se filtró a un medio italiano y bueno, causó un gran escándalo. Llegó hasta oídos del Papa. El Papa se enojó muchísimo porque pues ver a 5 personas que hasta este momento son supuestos culpables o investigados, pero obviamente no son culpables todavía, el Papa dijo que pues era como un pecado mortal porque se estaba pues afectando su dignidad personal. Entonces pidió una investigación interna. La investigación interna hasta este momento no ha llevado a ningún resultado. Entonces, hace 2 días, el comandante de la Guardia del Vaticano presentó su renuncia. Un hombre que llevaba 20 años en el Vaticano sirviendo a 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y todo el pontificado del Papa Francisco. El Papa le aceptó la renuncia en un comunicado bastante extraño. Bueno, se reconoció que él no tiene nada que ver formalmente con lo que sucedió con este documento que salió a la prensa italiana, pero bueno, puesto que no se ha encontrado el culpable de la filtración, él asumió la responsabilidad y renunció. Y el Papa no solo le aceptó la renuncia, sino que ayer, prácticamente ya, antes de ayer, nombró a su sustituto, a su sucesor, que es Gianluigi Gauzzi Broccoletti, que había sido nombrado vicecomandante de la Gendarmería hace 2 años. Y ayer pues lo vimos en la audiencia general haciendo su debut al lado del Papa móvil, caminando al lado del Papa móvil del Papa, en lugar de Domenico Gianni, que pues todos ustedes habrán visto miles de veces al lado del Papa en las ceremonias y en los viajes por el mundo. Así que esto, bueno, es como el escándalo en este momento aquí en el Vaticano. Hay obviamente muchas especulaciones de lo que hay detrás de todo esto, pero ya sabes que a mí no me gusta hablar de rumores y especulaciones, es mejor
que hablemos de hechos, y cuando ya tendremos más información y se habrá aclarado el rol de estas 5 personas y si realmente hubo irregularidades financieras o no las hubo, pues ya podremos hablar con detalle de ello. Otra nota totalmente diferente es que esta semana en la sala de prensa del Vaticano se presentó una aplicación y un dispositivo, yo diría muy originales. Es un rosario inteligente, es el e-Rosary, es decir, hay una aplicación que prácticamente que se puede descargar gratuitamente, y hay este dispositivo que cuesta 99 euros, lo cual pues me parece que es un precio bastante alto, más de $100, y que está hecho como una pulsera. Hay una cruz inteligente con todos los datos que luego se conectan a la aplicación, y hay 10 cuentas de rosario. Y se puede prácticamente rezar el rosario de 3 maneras diferentes. El rosario estándar breve, el rosario de contemplación, que tendrá también imágenes, audio, todo un soporte audiovisual, y la tercera forma de rosario es como por intenciones. La primera intención que el Papa ha querido es por la paz en el mundo, y sobre todo con la voluntad que sean los jóvenes que aprendan a rezar el rosario, una oración tradicional de la Iglesia, pero que muchos jóvenes el día de hoy no conocen. Entonces se trata de acercarlos a esta oración mariana a través pues, de un dispositivo que habla su idioma, vamos a decir así, a través de esta aplicación. Así que bueno, esta fue la nota un poco curiosa que se dio en el Vaticano. Y ya otra información, ayer pues miércoles, día de audiencia general, el Papa Francisco recordó que era el 41 aniversario de la elección de Juan Pablo II, lo hizo al saludar sobre todo a los fieles polacos, y pues dijo que había que darle gracias a Dios por todo el bien realizado en la Iglesia, en el mundo y en los corazones de la gente a través de sus palabras, de sus obras y de su santidad. Y también el Papa Francisco recordó que el famoso llamado de Juan Pablo II al principio de su pontificado de abrir los corazones a Cristo, pues sigue siendo muy actual. En esta audiencia México hizo sentir su presencia porque había 4 obispos mexicanos y muchos sacerdotes mexicanos de diferentes diócesis, que sobre todo al final de la audiencia pues empezaron con las tradicionales porras, todos se quisieron tomar la foto con el Papa se quedó bastante entre ellos, hubo canciones, la guadalupana, en fin, México estuvo muy presente. Entre estos 4 obispos se encontraba Monseñor Carlos Garfias, el arzobispo de Morelia, y estuve platicando con él porque él tuvo la oportunidad de hablar con el Papa y sobre todo de contarle un poco, obviamente no con mucho detalle porque siempre son encuentros breves al final de la audiencia, todo lo que es el Plan Nacional para la Paz y sobre la cuestión de la paz y lo que se está buscando implementar en Michoacán y también en el resto del país. Y Monseñor García le dijo al Papa que están asumiendo que en 6 meses se constituye el Consejo Michoacano para la Paz, con un compromiso de establecer un proyecto de educación para la paz como prevención, de educación de valores, diálogo, conciliación, mediación también y bueno, obviamente reconciliación, y es un llamado a toda la sociedad, es decir, en el que tienen que participar las autoridades, la Iglesia, la sociedad civil, las familias, las escuelas. De eso le estuvo platicando el Monseñor García al Papa, quien obviamente envió saludos y bendiciones a todo México, a los fieles mexicanos. Me comentó que, bueno, Monseñor García es vicepresidente también de la Conferencia Episcopal Mexicana y a él le toca también pues el diálogo con el gobierno, y dijo que el Papa Francisco está muy pendiente de lo que está sucediendo en México desde la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me recordó que pues el presidente de México le había invitado al Papa a visitar nuestro país, pero el Papa Francisco le ha dicho que no puede repetir en este momento porque tiene todavía muchas invitaciones pendientes a países que no ha visitado, pero sí está muy interesado el Papa en que sea el presidente el que venga aquí al Vaticano a platicar, digamos, para que juntos puedan pues ayudar también, ayudar en este diálogo por la paz y para la solución de los diferentes problemas del país. Pero me decía Monseñor que pues todavía no hay nada sobre este punto. Bueno, este es un poco el resumen de la semana, Emanuel. Sobre esto último, Valentina, ¿hay ya una propuesta para el presidente López Obrador?
No, de lo que me han dicho también tanto Monseñor ayer como el nuncio el nuncio de México cuando estuvo aquí, no hay fecha todavía. Parece ser que el presidente tiene planeado un viaje a Europa en 2020 y consideran que podría ser esa la oportunidad, el momento para que el presidente venga aquí al Vaticano. Lo único que todos dicen es que hay un enorme interés por parte del Papa que el presidente venga, y también el presidente ha hecho saber que está interesado obviamente en poder conversar con el Papa Francisco, pero hasta donde ellos saben no hay fecha todavía. Dulce López Pontes, nacida en Brasil, fue canonizada hace unos días en la Basílica de San Pedro por el Papa Francisco, convirtiéndose en la primera santa de ese país. Otra vez Brasil, en el interés del Papa Francisco. Sí, exactamente. Bueno, Brasil está muy, muy presente en estos días porque, como sabemos, ya lo hemos platicado, aquí se está celebrando el Sínodo para la Amazonia. Ya estamos llegando casi al final de la segunda semana. Mañana viernes nos van a presentar un poco los resultados de los llamados círculos menores, es decir, lo que están haciendo los obispos reunidos ya no en la Asamblea General, sino en pequeños grupos que son muy interesantes porque, digamos, están formados como por 20 personas y ahí realmente se aterriza y se tocan todos los temas. Hasta este momento, como te comentaba la semana pasada, pues se sigue debatiendo se habla muchísimo de este nuevo pecado que el Papa Francisco llama el pecado ecológico, es decir, la responsabilidad que todos tenemos hacia la creación, hacia el planeta. Se sigue hablando obviamente de la necesidad de implementar las vocaciones, pero también el número de sacerdotes y ministerios nuevos para las mujeres, teniendo en cuenta de la escasez de sacerdotes en la Amazonia por los territorios tan enormes que hay y obviamente pues fieles que no pueden asistir a misa, que no pueden acercarse a los sacramentos. Debajo está siempre este tema del celibato sacerdotal, pero no me dicen que no es como pensando en la abolición del celibato, sino pensando realmente en la posible ordenación, como ya te comentaba la semana pasada, de hombres casados, en su mayoría indígenas, respetados por la comunidad, que puedan administrar los sacramentos. Pero pues la próxima semana será ya la última. Habrá toda una serie de propuestas que les harán al Papa, porque la Asamblea de los Obispos es una asamblea, es un órgano consultivo, no se toman decisiones. Entonces habrá que presentarle al Papa todas las propuestas y luego él elaborará o un documento, una síntesis. Él, digamos, tiene la plena libertad de decidir qué hacer con las propuestas que le harán llegar los prelados. Pero como decías, pues sí, Brasil en estos días está aquí en el corazón de la Iglesia Católica. Finalmente, Valentina, regresamos al asunto de la aplicación con el Rosario Inteligente. ¿Cómo ha caído después del anuncio esta propuesta que pone la Iglesia para seguir el Rosario? Mira, yo creo que ha habido dos reacciones quizás un poco encontradas. Algunos han considerado que este objeto, vamos a decirle así, porque es este dispositivo en forma de pulsera, te digo, con las 10 cuentas y la aplicación de lo que se descarga, pues es considerado como un objeto caro. Entonces, mucha gente me ha comentado, dice, pero bueno, si la idea es atraer a los jóvenes para que aprendan a rezar el rosario y además lo recen con la intención, en este caso la paz del mundo, también no es muy fácilmente imaginable que un joven se gaste 99 euros, más de $100 para comprar este rosario. Entonces, esa es una de las reacciones. La otra reacción es más positiva en el sentido de que pues la Iglesia se esfuerza para estar donde la gente está, donde los jóvenes están, y como obviamente está consciente que la gente y los jóvenes están en las redes, están en el mundo digital, pues se hace un esfuerzo para estar ahí. Digamos, estos son dos visiones de esta realidad. También se ha dicho que esta intención de rezar por la paz es la de ahora, pero obviamente cada año se presentarán intenciones diferentes. Entonces ya se está pensando, por ejemplo, en un rosario para rezar para los migrantes, los refugiados, o para el planeta, para el tema ecológico, para las vocaciones. Es decir, este tercer rosario temático, vamos a decirlo así, se irán cambiando las intenciones. Entonces, estas son, digamos, las dos reacciones que yo he percibido. ¿El Vaticano no ha explicado por qué el costo de esta aplicación? No lo han explicado, porque obviamente no es de ellos, son empresas privadas que han dado su soporte, digamos, tecnológico al Vaticano. El Vaticano en teoría no tiene nada que ver con el objeto. Bien. Entonces no lo han explicado. Ellos son, digamos, es la red mundial de oración que ha tenido la iniciativa. Hay empresas privadas, entre ellos una japonesa, que ha hecho la parte tecnológica. El Vaticano lo ha
presentado, pero no tiene nada que ver, digamos así, con el objeto en sí. Agradezco mucho tu reporte, Valentina, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego, hermano. Gracias, es Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.